En esta semana muchas personas están celebrando el sacrificio y la resurrección de Jesucristo, pero ellos desconocen mucho lo que el Evangelio dice de esa obra, de tal manera que podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo cuando estaba en Atenas y estaba en un lugar llamado el Areópago, y el apóstol Pablo vio que ellos eran muy idólatras y estaban adorando a varios dioses, y él les dijo: ustedes adoran al Dios desconocido. Y de esa manera podríamos decir que muchas personas hoy que supuestamente están adorando a Cristo y su resurrección, están adorando al Cristo desconocido. Y espero que esta mañana podamos entender mejor este pasaje. Hermanos, lo que tenemos aquí, lo que hemos leído, es una de las declaraciones más hermosas que tenemos en las Escrituras. Nuestro corazón, hermanos, debería realmente incendiarse y arder de gozo al leer una exclamación como la que acabamos de leer, una exclamación como la que hizo nuestro Salvador en la crucifixión. Cuando nosotros vemos el contexto de nuestro pasaje, nos damos cuenta que el Señor ha sido injuriado, ha recibido azotes, ha recibido fuertes torturas, Él ha sido rechazado y calumniado, y además se encuentra en una cruz que era la condena más cruel que podía recibir un criminal en aquellos días. Pero sin embargo, Él se encuentra en ese madero pagando por los delitos que Él no había cometido. Ahí donde debía estar Barrabás, estaba Él, pagando por delitos que no había cometido. Se encuentra en el Calvario recibiendo un duro castigo por crímenes de los cuales Él no era culpable. Pero justo antes de expirar, justo antes de pagar por nuestros pecados, justo cuando Satanás, sus secuaces y las sectas del judaísmo y los romanos allí presentes creían que habían obtenido la victoria sobre él, que lo habían callado a aquel que estaba molestándoles, justo cuando los espectadores frente a la cruz seguramente deliraban de alegría al ver al Cristo crucificado, justo cuando se regocijaban por quitar de en medio a aquel que mediante su predicación y obra había expuesto a la luz la hipocresía del liderazgo de Israel. Justo en ese preciso momento, hermanos, donde él parecía visiblemente derrotado, donde el Mesías que ellos estaban esperando parece que no era el Mesías esperado, lo esperaremos a otro porque él va a morir. Justo en ese momento, entonces, asombrosamente e inesperadamente se exclaman estas palabras de victoria: consumado es. Se exclaman estas palabras de liberación. Qué preciosas y qué hermosas palabras. Consumado es. Y espero que a través de la explicación de este sermón podamos al final decir definitivamente esas son unas palabras hermosas. Podemos ver en primer lugar en este pasaje el conocimiento anticipado. Un gran porcentaje de personas en el mundo, cuando contemplan la cruz, ellos creen que todo lo que ocurrió allí fue un accidente. Por alguna razón, ellos piensan que el Señor no tenía ni idea de lo que le iba a ocurrir allí en la cruz, allí en Jerusalén. Jesucristo es visto como una víctima del Imperio Romano o como una víctima de la religión judía. Él es visto como un Salvador y como un Señor que vino a salvar y a reinar, pero que por el rechazo de los judíos y de los romanos, Él no pudo cumplir su objetivo y terminó muriendo cruelmente sin ningún propósito en particular. El Señor es visto como alguien que tenía una meta, pero por el rechazo de los hombres, Él no pudo cumplir con su propósito y como consecuencia, Él murió en el Calvario sin tener el control de la situación. De hecho, como les dije, las películas de Hollywood nos presentan a un Jesús como una pobre víctima del sistema. Las películas de Semana Santa nos presentan a un Salvador que no salvó a nadie. Ellas ponen el foco en el sufrimiento. El mensaje que dan es el de una persona que está recibiendo horribles azotes crueles. Cuando los espectadores terminan de ver estas películas, su reacción es de llorar desconsoladamente por el duro castigo que vieron que Cristo recibió. Así que el enfoque está en mostrarnos
el sufrimiento excesivo que ocurrió allí. Pero no es mostrarnos el poder y la autoridad que tuvo nuestro Señor sobre lo que estaba ocurriendo. El control de la cena. La narración de los evangelios, sobre todo el de Juan, busca transmitir a los lectores el absoluto control y la poderosa victoria que está obteniendo Jesús en el Calvario. Pero las películas ponen su mensaje en el pobrecito Jesús y su sufrimiento cruel. Qué terrible lo que le ha pasado. Los lloros se producen, pero por lástima. Los lloros no son de victoria, no son los lloros de saber que Él ha pagado por nuestros pecados, sino los lloros de pobrecito lo que le ha pasado. Porque ese es el enfoque de ese evangelio. Pero podemos leer en Juan capítulo 19, versículo 10. Juan capítulo 19, versículo 10. Está el Señor enfrente de Pilatos. Le han llevado al frente de Pilatos. Y entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Decir, háblame, ruégame que te suelte. Yo tengo la autoridad para soltarte si lo deseo. Pídeme que te suelte. Háblame de tu inocencia. Justifícate. Pero respondió Jesús y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Noten, hermanos, cómo el Señor deja claro desde el principio de la orden para Él ser crucificado, cómo deja claro desde el principio que todo lo que está ocurriendo no es porque los hombres tengan alguna autoridad sobre Él. Pilatos dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ese es el enfoque de Pilatos. Pero el Señor le contesta: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Así que es el Señor Jesús el que posee el control de la situación. Es nuestro Señor el que posee la autoridad, no Pilatos. Todo lo que está ocurriendo es únicamente porque el Padre le había dado esa autoridad a Pilato. Pilato cree que tiene a Jesús en sus manos, pero son las manos de Jesús las que tienen a Pilato. De hecho, Jesucristo ha estado anticipando una y otra vez su muerte. Juan capítulo 2, versículo 19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor se está mirando el templo de Jerusalén y ellos le dicen: pero este templo fue construido en 46 años. ¿Cómo pues este loco dice que lo va a construir en 3 días? Pero él no hablaba de ese templo, hablaba del templo de su cuerpo. Y noten que ya aquí estaba diciendo que lo destruyan y en 3 días lo levantaré. Está anticipando lo que va a ocurrir. En Juan capítulo 10, versículo 11, hablando a sus discípulos, él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. En Lucas capítulo 9, versículo 21, allí podemos leer lo siguiente: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, que sea desechado por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y que al tercer día resucite. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 9, un capítulo después, Marcos 9, versículo 30. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese,
porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos capítulo 10, un capítulo después, Marcos capítulo 10, versículo 33. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, solamente he seleccionado algunos pasajes de donde Jesucristo está anticipando su muerte, pero aquí podemos ver lo que quiero resaltar: que el Señor tenía el conocimiento anticipado de su sufrimiento. Podemos ver que Él estaba en control de la situación. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Él había decretado lo que iba a ocurrir. Él sabía todas las cosas y nadie tenía autoridad sobre Él. Lo que los hombres estaban haciendo era llevando sus planes a cabo. Él estaba advirtiendo lo que le iba a ocurrir en la cruz, que lo que le iba a ocurrir no era accidental, sino que eso estaba planificado, estaba decretado, estaba en las manos de Dios. Cuando los impíos levantaron contra él sus manos, no hicieron algo que se salió de sus manos, de las manos de Jesús. Por el contrario, ellos lo que estaban haciendo era ejecutando los planes divinos. Ahora bien, el Señor anticipa esta información acerca de su sufrimiento, no solo para mostrar a sus discípulos el absoluto control de la situación, sino también para advertirles a ellos con el fin de que ellos no dudaran de su poder en medio de la crucifixión. Recordemos que ellos tienen una idea mesiánica un poco equivocada, una idea que va a ser corregida por el Señor Jesucristo. Ellos tienen una idea de un Mesías esperado de David, que se va a sentar en el trono de David, va a reinar sobre Jerusalén y va a iniciar un nuevo imperio mundial, un imperio que va a destronar a Roma y un imperio que va a dominar el mundo. Y eso está ocurriendo, pero no de la manera como ellos estaban esperando que ocurriera. Entonces se supone que él es el Mesías esperado. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, y Juan el Bautista anteriormente estaba predicando diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino ha llegado, pero luego está en la cárcel. Él manda a sus discípulos y dice: preguntad si este es el Mesías o esperaremos a otro. Juan el Bautista duda, porque lo que ellos piensan que va a ocurrir no es lo que está ocurriendo. Y eso mismo iba a pasar con los discípulos. Ellos tenían una idea de Jesús, pero en el momento de la crucifixión posiblemente ellos se iban a decepcionar diciendo: este no es el Cristo que estábamos esperando. Pero al contrario, Él les está advirtiendo para que cuando ocurra lo que iba a ocurrir, sus discípulos vieran el cumplimiento de sus palabras. Vieran cómo Él tenía el control de las cosas. Nada lo estaba tomando por sorpresa. Los hombres estaban ejecutando sus planes. Los discípulos tenían que ver eso. Sin embargo, todos sabemos que a pesar que los discípulos tenían esta información anticipada, ellos dudaron en el momento de la aflicción. Pero también podemos ver en nuestro pasaje, ya hemos visto el conocimiento anticipado, también podemos ver la ira derramada. Juan capítulo 18, versículo 10. Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces, Simón Pedro, que tenía, en este contexto, nuestro Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní orando, porque sabe que viene el momento del juicio, viene el momento del Calvario, y entonces él ora y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero venía una turba ya a apedrearle cuando él, a tomarle para llevarle a juicio cuando él terminó de orar. Y entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y entonces hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco.
Y entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Crees, Pedro, que puedes detener mi destino? ¿Crees que puedes detener lo que está predestinado, lo que está decretado? Entonces, en el momento de su arresto, cuando el emocional Pedro sacó su espada para defender al Señor y para impedir su ida al Calvario, el Señor le advierte y le dice, mete tu espada en la vaina. ¿La copa que me ha dado el Padre no la he de beber acaso? Y hermanos, aquí podemos confirmar nuevamente que este evento no lo toma por sorpresa. La muerte era su propósito desde el principio. Nació para morir. El Señor afirma que la copa que me ha dado el Padre no la he de beber. ¿Y qué significa eso? En todo el Nuevo Testamento, las copas siempre simbolizan la ira derramada. Por ejemplo, en Apocalipsis podemos ver 7 copas que se están derramando como juicio a las naciones por su desobediencia. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro Señor con esta expresión? Él se refiere a la ira del Padre que va a ser derramada sobre él en su crucifixión. En la cruz él va a recibir la copa de la ira. Esta será una copa demasiado amarga. Y esta imagen será escenificada en la cruz mediante la toma de una copa de vinagre justo antes de morir. Miren lo que dice nuestro pasaje nuevamente. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 18, él ha dicho, la copa que me ha dado el Padre no la he de beber. Y en el momento de la crucifixión, luego de recibir todos los azotes, de recibir todas las injurias y las calumnias, él dice, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y entonces Jesús tomó la copa. Eso significó la toma de la copa, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En el Salmo 69, 21, leemos ahí que se dice lo siguiente. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y esto es lo que dice el pasaje, para que se cumpliese la escritura, tengo sed, y tomar el vinagre que estaba profetizado en el Salmo. Así que así como estaba profetizado, él tomó el vinagre en su sed, y de esa forma él escenificó para nosotros visiblemente la copa amarga que él acababa de beber de parte de su Padre. Así que con ese acto, él estaba ilustrando el derramamiento de la ira del Padre sobre él. Una copa amarga. Esa ira estaba siendo derramada sobre Jesús porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero sufriente de Isaías 53. Entonces, una vez ha tomado el vinagre, la ira ha sido derramada, la copa ha sido tomada, ya no hay más ira, entonces dice, consumado es. Se ha pagado. Y eso es lo que vemos ahora, la paga del pecado. Justo en ese momento, hermanos, cuando ya la copa de su Padre ha sido derramada en él, cuando ya la copa de su Padre ha sido tomada por él, cuando el vinagre ha sido tomado, entonces él exclama, consumado es. Y esta es la palabra clave. En el griego, esta palabra es tetelestai, una palabra griega que significa literalmente ha sido pagado. Consumado es, significa ha sido pagado, ha sido completado. Esta palabra, dice un teólogo, se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibo de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. En nuestro lenguaje actual, así como le llamamos en Colombia, no sé si aquí también se le llama así, sería equivalente a lo que llamamos un paz y salvo. Cuando uno tiene una deuda con un banco y
cuando uno termina de pagar esa deuda, el banco está en la obligación de darle a uno un documento que es un paz y salvo, es decir, no hay más deuda. La deuda ha sido cancelada en su totalidad. Y esa palabra nos recuerda otro pasaje que vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde se nos dice que en la cruz Jesús estaba haciendo lo siguiente. Él estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y ese acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, que era el juicio de Dios sobre nosotros porque merecíamos la muerte, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él hizo un pago total, un paz y salvo. Entonces en el Calvario ocurre un pago total. Él nos quitó de la categoría de pecadores morosos y nos colocó ante su Padre en la categoría de cumplidores, de los que están paz y salvo con Él. Hermanos, sin que pagáramos un peso, un bolívar, $1. No pagamos nada. Él nos hizo aceptos ante el Padre sin que hiciéramos alguna obra buena o digna. Así que en ese momento la obra de redención quedó completamente consumada. Y aquellos pecadores que tenían una deuda infinita que nunca hubiesen podido pagar, pasaron a la categoría de perdonados, sin que pagáramos un bolívar. Y por esto, en la cena del sufrimiento, ningún espectador esperaba esta declaración. Tal vez los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote, los romanos, esperaban que él rogara por su vida, que él pidiera piedad, que él pidiera misericordia. Miren, bájenme de aquí. Por favor, tengan misericordia conmigo, estoy sufriendo mucho, bájenme de esta cruz, yo no soy ningún rey de los judíos. Pero entonces él exclama, he pagado. Para así dejar claro que su muerte no era en balde, que su muerte era con un propósito y que nadie tenía autoridad sobre él. Ellos pensaron que tenían el control de la escena. Los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas, el sumo sacerdote, los romanos pensaron que tenían todo el control de la situación. Pero después de esa declaración victoriosa que en lugar de rogar dice he pagado, fue evidente que ellos simplemente eran unos actores ejecutando los planes divinos. Ellos pensaron hacer mal, pero terminaron realizando lo que estaba planificado por el Dios Trino desde antes de la fundación del mundo. Así que esta declaración desencadenó un giro narrativo en el drama. Si recordamos hace un momento cuando leímos el pasaje completo desde el versículo 17, allí podemos ver que Jesucristo va a ser crucificado con dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda y él en el medio, y que se le va a colocar un título, Rey de los judíos. Aunque a los judíos no les gustó que dijera ese título en griego, en latín y en hebreo, y dijeron, no ponga Rey de los judíos, él dijo, soy el Rey de los judíos. Pero entonces Pilato dijo, lo que he escrito, escrito está. Y entonces los hombres pasaban por alrededor y hacían reverencia al Rey de los judíos. Si nos damos cuenta, todo era una comedia para burlarse del supuesto Rey de los judíos. Por eso le ponen un ladrón a la derecha y otro a la izquierda, porque los reyes tienen un hombre a su derecha y otro a la izquierda. Por eso habían 3 ladrones allí, por eso le pusieron ese letrero. Todo era una cena para burlarse de él. Pero Pilato no escribió, él dijo, soy el Rey de los judíos. Pilato escribió, él es el Rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito está. Pilato estaba, toda la escena donde ellos se estaban burlando, en realidad nos estaban mostrando que él sí era el Rey de los judíos. Ellos estaban burlándose de allí, pero el Señor tenía todo el control para decir, efectivamente eres el Rey de los judíos. Con 2 ladrones en la cruz, porque es que ha venido a salvar a los pecadores. Ha venido a salvar a los hombres. Así que, mientras que Pilato escribía, él es el Rey de los judíos, estaba siendo guiado por Dios mismo en la situación para que se fuera evidente para nosotros que quien está muriendo es el Rey. Y podemos ver la última expresión en nuestro pasaje.
Después de que todo ha sido consumado, ya no hay más decretos que nos son contrarios. Jesucristo ha cumplido la obra que vino a cumplir. La copa ha sido tomada, la ira ha sido derramada, y entonces Él dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nos dice el apóstol Juan. Esta expresión también es muy diciente de lo que está ocurriendo en la cruz. Esta declaración se dice para que sepamos que nadie tiene autoridad para quitarle su vida. Él mismo lo ha exclamado anteriormente. Acompáñenme a Juan capítulo 10, versículo 17. Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren lo que dice en el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y precisamente por eso el apóstol Juan nos muestra esto en Juan 17 y después nos muestra esta última expresión donde dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es una declaración, hermanos, de su autoridad sobre la vida y la muerte. Ni siquiera la muerte tenía autoridad sobre él. Ni siquiera la muerte podía quitarle su vida. Es como si se nos dijera que si el Señor Jesús no hubiese entregado su espíritu, no hubiese dado el permiso a la muerte de tomar su espíritu, él nunca hubiese muerto. Es como si nos dijera que si el Señor nunca hubiese dado la autoridad a la muerte para tomar su vida, aunque no tuviese una sola gota de sangre en su ser, él hubiese durado colgado hasta nuestros días, 2000 años después, porque la muerte no tenía autoridad sobre él, más allá de la autoridad que él mismo le concede. Así que como anteriormente le había dicho a Pilatos, ninguna autoridad tiene sobre mí, Pilatos, estás en mis manos. Ninguna autoridad tiene sobre mí excepto la que te he dado. De esa misma manera se nos muestra que ni siquiera la muerte tenía autoridad sobre él, excepto la autoridad que él mismo le concede. Para que su sacrificio fuese eficaz, entonces él mismo entrega su espíritu para hacer remisión por nuestros pecados. Él mismo da la autoridad a la muerte para poder tener su vida y de esa forma hace el sacrificio efectivo por nosotros. Noten, hermanos, que el énfasis del evangelista Juan no está en que al terminar de leer el evangelio digamos, pobrecito Jesús. No. El énfasis está en que veamos al poderoso Rey. El poderoso Rey que tiene el control de toda la situación. Que nadie le quita su vida, que Él mismo la da, que Él voluntariamente muere por nosotros tomando la ira del Padre. Él es el que está en control de toda la situación. Él es el que tiene todas las cosas en sus manos. Entonces la cruz es un mensaje de victoria. Si lloramos, que sea de felicidad por su victoria. La cruz y la crucifixión es un mensaje de victoria del Cristo sobre el mundo. Podemos ver algunas aplicaciones. Primero, hermanos, Dios nos da información anticipada de lo que va a ocurrir para fortalecer nuestra fe. A mí me gusta mucho el fútbol, entonces yo todos los fines de semana estoy viendo fútbol. Yo trabajo hasta el viernes sagradamente, me esfuerzo por dejar mi sermón listo los viernes para que el sábado pueda aprovechar y prender el televisor y ver partidos de fútbol. Me encanta. Entonces tengo una aplicación de deporte que me notifica cuando hay gol o cuando el equipo que sigo recibe gol. Entonces, esa aplicación siempre la tengo ahí, así voy haciendo seguimiento a los equipos de fútbol que sigo. Pero cuando yo estoy enfrente del televisor viéndome un partido, a veces se me olvida silenciar la aplicación.
y por alguna razón la aplicación siempre va primero que mi televisor. Así que yo estoy viendo el partido y de repente la aplicación me dice gol. Entonces ya se pierde la emoción en el partido porque por mucho que me esfuerce ya no va a ocurrir nada más. Porque cuando uno está viendo un partido de fútbol, uno está pujando para que se haga gol o está pujando para que no le hagan gol a uno. Pero entonces cuando la aplicación me dice les hicieron un gol, uno queda con la sensación de que ya no puedo hacer nada. O sea, por mucho que puja aquí, eso va a entrar. Y lo mismo ocurre a la inversa. Cuando la aplicación me dice que fue gol de mi equipo, es como que sea lo que pase, eso es gol. Ya no se puede hacer más nada, así que ya lo celebro, pero inmediatamente silencio la aplicación para que me deje el partido tranquilo. Pero hermano, esa sensación de saber el resultado, esa sensación de saber el resultado es la que Dios quiere que tengamos y por eso nos ha dado la información anticipada de lo que va a ocurrir. Él quiere que tengamos confianza en que sea lo que pase en nuestro día a día, sea para vida o para muerte, el resultado final es la victoria. Él está en control de todo. Y Él nos ha dicho, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nosotros lo hemos vencido en Él. Sea la situación que estemos pasando, tenemos estas palabras: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea lo que nos ocurra, tenemos las palabras de que en algún momento nos levantaremos de la muerte y viviremos eternamente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte no nos puede atormentar porque Cristo la ha vencido. Entonces conocemos el resultado final y el resultado final es que sea lo que sea que ocurra, que nos pase, enfermedad, crisis económica, muerte de familiares, sea lo que sea, nos dirigimos hasta la consumación de la redención adquirida. Nos dirigimos hacia la vida eterna. Ese es nuestro destino y el Señor nos ha dado esa información anticipadamente para que vivamos con confianza en este mundo, para que vivamos con confianza en este mundo. Ahora bien, puede parecer que el conocimiento anticipado que Cristo tenía de la situación, nos puede parecer que tal vez Él no estaba sufriendo como era en el momento de la cruz, pero no es eso lo que está ocurriendo. El conocimiento anticipado que Él tiene de los sufrimientos, el conocimiento anticipado que Él tenía de lo que le iba a ocurrir, no elimina el sufrimiento que Él estaba viviendo en medio de la situación. Aunque Él sabe que va a resucitar a Lázaro, Él llora primero. Es decir, Dios no es indiferente ante lo que está pasando. Dios es trascendente, pero Él también es inmanente. Y aunque Él sabe anticipadamente lo que va a ocurrir, Él vive lo que está ocurriendo. Y eso, hermanos, es un gran consuelo para nosotros. Porque sea cual sea la situación en la que estemos, y aunque sabemos que Dios tiene el control de esa situación, hermanos, Dios no es indiferente a esa situación. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Por eso Ana podía orar por un hijo. Por eso David podía orar por el perdón de sus pecados. Porque nuestro Dios no es indiferente, aunque Él conoce todas las cosas y es soberano sobre todo, Él no es indiferente ante lo que vivimos. Les digo esto, hermanos, porque nosotros solemos a veces entender la soberanía de Dios y el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas como indiferencia de Dios hacia nosotros. Si nosotros estamos viviendo una situación de enfermedad, de crisis económica o lo que estemos viviendo, y nosotros decimos, bueno, Dios está en control de todo, y eso es verdad. Pero a veces lo decimos de una manera fatalista. Es decir, de una manera donde decimos, Dios es indiferente a mi dolor. Como si Dios está en control de todo, pero no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo. Pero no es así lo que está ocurriendo. Él está en control de todo, pero Él no es indiferente, no es insensible a nuestras situaciones. Como les dije, Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Pero antes de hacerlo lloró. Y su lloro no fue una actuación, lloró.
pero ya sabía que él iba a resucitar. También podemos ver aquí la hermosa escena de la cruz. Creo que es Paul Washer el que dice esto, pero cuando él dice consumado es, hermanos, aquí detrás de escena hay muchas cosas. Esta es una buena ilustración, ¿verdad? Creo que es Paul Washer el que la da. Supongamos que yo peco 10 veces al día. O sea, ustedes saben que eso es imposible. Somos unos pecadores que pecamos más de 10 veces al día. Tal vez 10 veces por minuto. Pero supongamos que por el bien de las matemáticas, por el bien de mis matemáticas, supongamos que son 10 veces al día que yo peco. Algunos son más santos y pecan menos. Pero supongamos que son 10 veces al día. Hermano, eso a la semana son 70 pecados. Y al mes son, ¿cuánto es, pastor? 240. Yo no soy matemático, me va bien. Como filósofo, como matemático soy buen filósofo. 240. Ahora multipliquémoslos por 12, por un año. ¿Cuántos pecados son en el año? Y si tengo 33 años, ¿cuántos pecados son? Y solamente estamos diciendo que estamos hablando de 10 pecados por día, ¿no? Que son absurdos. Pero no solamente los pecados que he cometido hasta hoy, sino todos los pecados que cometeré en el transcurso del día y hasta que me muera. Todos esos pecados. Ahora bien, el Señor no estaba muriendo solamente por mis pecados. Ahora hagamos el mismo ejercicio sumando todos los pecados de ustedes. Todos los que han cometido y los que cometerán hasta que mueran. Son muchos. Pero no solamente los de esta iglesia. Agreguemos todas las iglesias bíblicas donde haya un verdadero creyente aquí en Barquisimeto. O en Venezuela. Y en Latinoamérica. Y en el mundo entero, la iglesia universal. Pero no solamente lo que estamos viviendo hoy día. También los que vivieron antes de nosotros. Los que vivieron en la época de Agustín de Hipona, los que vivieron en la época de Calvino. Hasta Adán. Donde quiera que ha habido pueblo de Dios, estamos hablando de todos esos pecados. Y no solamente de los que estamos hasta hoy, sino los que vendrán después de nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los que vengan después. Hermano, toda esa cantidad de pecados, todas siendo canceladas en un mismo lugar. La obra de Cristo en la cruz es impresionante. Un solo hombre pagando por todos esos decretos que nos era contrario. Es decir, esta escena visiblemente era una escena impresionante. Lo que estaba pasando aquí divide la historia de la humanidad en dos. Si fuera director de cine, este fuera el enfoque de mi película. Tremenda escena de victoria. Tremenda escena victoriosa. Hermano, eso significa que estamos paz y salvo con Dios. Él ha pagado plenamente por nuestra salvación. Hace varios años yo adquirí un carro y como nosotros todo lo adquirimos con las uñas, entonces lo saqué a crédito, ¿sí? Y cuando lo saqué a 5 años. Esos son 60 cuotas. Yo recuerdo la sensación de cuando pagué la primera cuota, porque dije, todavía faltan 59. 59. Pero cuando yo terminé de pagar la última cuota, cuando pagué las 60 cuotas, hermanos, yo no les puedo describir a ustedes la satisfacción que yo tuve en ese momento. Pero fue una satisfacción de decir, ya no hay más deuda. O sea, he pagado todo. Y ese día se me dio por hacer asado y fiesta y todo porque ya no hay más deuda. Era una sensación indescriptible. Pero esto es una sensación únicamente por algo material. Pero les tengo una buena noticia. El verdadero problema de nosotros ha sido solucionado. Amén. Y deberíamos tener una sensación superior por saber que nuestros pecados han sido pagados. Los que cometeré más adelante ya han sido pagados en la cruz y los que cometí en el pasado. Paz y salvo. Y yo no he hecho nada por ello, por pagar esos pecados. Yo adquirí mi carro con mucho esfuerzo, ¿cierto? Pero es que en esta obra de salvación yo no he hecho nada.
Es como si yo sacara el carro que saqué y antes de ir a pagar la primera cuota, un hermano me dijera, hermano, usted adquirió una deuda de un carro. Oh, hermano, yo se lo regalo. Ojalá hubiese pasado eso, pero no pasó. Que alguien me hubiese pagado esa deuda hubiese sido una sensación de wow, impresionante. Hermanos, pero nuevamente, esto es únicamente las cosas materiales. Pero el verdadero problema que teníamos ha sido pagado. Sin que pusiéramos un peso. Es decir, un bolívar, un dólar. Sin que hiciéramos nada. Y por eso mismo no hay nada que podamos hacer para completar la obra de la cruz. Nada que podamos hacer que agregue a ese sacrificio. Por eso nuestras obras son trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer. La obra de Cristo es suficiente para nosotros. Ese es el paz y salvo. Y ese paz y salvo no es una licencia para pecar, pero sí es una licencia para quitarnos ese peso de encima, la culpa de encima. Y por último podemos ver en el pasaje que el Señor Jesucristo tenía la autoridad sobre la muerte en el momento de su muerte, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Que la autoridad que tiene la muerte sobre nosotros no es autónoma. La autoridad que tiene la muerte sobre nosotros es únicamente la que Dios le conceda. Porque nuestra vida y nuestra muerte están en las manos del Señor Todopoderoso que tiene el control sobre toda la creación. Por eso Pablo podía decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, en victoria? Se olvida la muerte en victoria. Hermanos, el día de nuestra muerte, el día que muramos, ese día no va a ocurrir una muerte accidental. Ese día el Señor va a conceder el permiso de la muerte. Y mientras que el Señor no conceda ese permiso de la muerte, podemos vivir confiados de que nuestra vida depende de Él. Nuestra vida y nuestra muerte depende de Él. Y eso nos debe llevar a vivir en plena confianza de que en la vida o la muerte soy de mi Señor que me adquirió en la cruz del Calvario. Amén.